vaya aquí en la tarde que hemos cogido con las calores que hemos tenido, hemos cogido una tardecita que vaya. Pero bueno, habéis decidido venir y yo creo que vamos a hacer una tarde bonita, emotiva y vamos a aprender mucho de estos dos escritores que tenemos aquí. Ellos vienen, José Luis Muñoz viene del Valle de Arán, un sitio precioso. No me digas, eso del Pirineo. Sí, y que Nosotros le decimos la casa. Él viene del eso Valle dice El mes pasado. ¿del pasado? Sí, mira, el Valle de Arán parece que está ahí al lado. Primero en el Pirineo a la Moneda, Sí. y nosotros que ya practicamos. Ah, muy bien. Fíjate, de familia. y mira que está lejos aquí. La que está lejos, Exacto, está lejos. Pues José Luis pues viene del Valle de Arán, Yuna viene de Badalona, de Canet de Mar, y están recorriendo o han recorrido Andalucía con sus libros, ¿vale? De José Luis Muñoz, te voy a decir que lo conozco hace muchísimos años. Tuve la suerte de organizar el San Roque Negra y él fue pues el protagonista del San Roque Negra, con conferencias, con charlas con otros escritores, con presentaciones de libros, teatro, exposición de pintura. Bueno, fue un día espectacular allí en San Roque y él fue pues el artista invitado porque ha tocado todos los géneros. El género negro es uno de, es como yo lo conocía, a través del género negro de sus novelas, ¿no? Y contacté con él porque a mí me gusta conocer a los escritores que me gusta leer y bueno, y a raíz de ahí pues tenemos una amistad desde mucho tiempo. A través de, bueno, tiene montones de premios, entre ellos La Sonrisa Vertical, Café Gijón, El Azorín, bueno, multitud de premios, más de 60 libros publicados a nivel internacional, José Luis. O sea que tenemos ahora mismo, tenemos la suerte de tener a uno de los grandes en el tema de la literatura contemporánea ahora mismo, ¿vale? Y a través de José Luis pues conocí a Yuna Vicens, que es una escritora de raza, con garra, pero sobre todo una mujer fuerte. Y a mí las mujeres fuertes me gustan. Y yo tal como me la presentó, la entrevisté para mi canal de Palabreando y me ha encantado conocerla personalmente. Va a presentar un libro que es de misterio, de terror y demás, que fue él dijo no eres capaz y ella dijo te voy a decir si soy capaz o no, y lo escribió, ¿no? Y después pues hablará del otro libro que se va a reeditar el año que viene, que de una vivencia personal bastante fuerte que ella vivió, que lo contará si quiere. Y nada, yo ya os dejo con ellos dos porque son grandes conversadores y nos va a contar, pero como ellos no saben nuestra música, como es, nuestro cantautor y demás, antes de que empiecen a hablar, vamos a escuchar Manolo Báez, ¿no? Bueno, venga. Tengo que darle las gracias que tenemos aquí a Álvaro Carrete, un escritor, profesor y también escritor del campo de Gibraltar y también un buen escritor, vamos, uno de los mejores amigos. Yo a Álvaro lo quiero mucho y a los padres que están con ellos este verano. Ayer me nada más. Tenemos a Diego Lobo, que ha sido el capitán del barco de navegando por la costa con el programa Canal Cocina. Tenemos además a mi cuñado, a Manuel Bueno Velotti, que ya lo conocéis, actor, que además con una voz maravillosa, le ha puesto voz a unos artículos míos, siempre está para lo que se necesite. María José, una amiga mía, y su marido, ellos son viajeros, empedernidos, están siempre viajando. Hoy ha coincidido que no estaban viajando y se han venido para acá. No es fácil. De Infusiónate, los libros que yo, los rojos, que os he regalado, ella pertenece al grupo Infusiónate, junto conmigo y con más escritores, y le he regalado 2 libritos de los nuestros, pues se los he regalado a ellos. A ellos no los conozco, A los únicos que lo conocen. a los únicos que los conozco, ellos han venido por libre, pero bueno, aquí está, me imagino que sois lectores y que os gusta la lectura y que perteneceréis a cultura, ¿no? Sí.
Es la hija de Manuel Fernández Mota. Ah, sí, vale. Me suena la cara. Le hicimos un homenaje al padre en el centro documental. Vale. Yo es que para las caras y los nombres soy un poquito difícil. Pues la hija de un gran escritor de aquí que ya no está con nosotros, pero muy reconocido, Fernández Mota. Y dos buenas escritoras. Y bueno, y ya dos escritoras de aquí de la zona, ella de Ceuta, ella de Jimena, viven en Algeciras y alumnos míos de los talleres. Así que, y es que me va a vaya de... Así que Manolo, Vamos. Bueno, nada, encantado de estar aquí, de vernos, que lo he estado viendo muy frecuenciado. Y os voy a ofrecer unas exposiciones mías, la primera de Nicolás, porque está inspirada en lo que ve en la calle, yo quiero decir gente que esquiva miradas en pasos de cebra, gente que cruza la calle y se cambia de acera, gente que ensucia con humo el aire que lleva, gente que sale corriendo y no paga la cuenta, gente que inspira canciones que canta otra gente, gente que roba ilusiones y luego las vende, gente que grita y no entiende, gente que vaga perdida en mares de gente, gente que no se da cuenta del tiempo que pierde, gente que cuenta su vida con una guitarra, gente que al grito de agua recoge su manta, gente que tiende su mano y ayuda a otra gente, gente que pasa deprisa, se marcha y no vuelve, gente que quiere y no puede, gente que no se entera de nada, gente que vive en la madrugada, gente que no mira de frente, gente que no sabe quién es ni a dónde va entre tanta gente, gente que en bares de copas olvida sus penas, gente que vende su cuerpo por unas monedas, gente que busca sustento en cubos de basura, gente que reza pidiendo a sus dioses ayuda, gente que duerme en cartones tirada en la acera, gente que no puede más y desgarra sus venas, gente que vive entre rejas, gente que escribe poemas a cambio de nada, gente que sigue creyendo que existen las hadas, gente que vive feliz regalando sonrisas, gente serena que apura el presente sin prisas, gente que cuida la vida de nuestro planeta, gente que hace que todo merezca la pena, gente que rompe cadenas, gente que nace cada mañana, gente que no te cambia por nada, gente que confía en la gente, gente que sabe dónde está y a dónde va entre tanta gente que no se entera de nada, gente que va teniendo cadenas, gente que no vive en la gente, gente que no sabe quién es ni a dónde va. Si no nos oís, no lo decís, ¿vale? Y es una cosa muy complicada, ¿no? Porque ella, digamos, mientras iba escribiendo la novela, fue una especie de exorcismo personal y muchas cosas, digamos, que las tenía olvidadas las revivió precisamente porque estaban ahí dentro, ¿no? Y que estaban haciendo daño, ¿no?
Y a través, digamos, que esto también yo creo que es una también de las funciones de la literatura, ¿no? Que la literatura también es salvación, salva, o sea, la literatura muchas veces nos salva la vida, digamos, a los autores que escribimos, ¿no? Y en este caso, Vicens, con este libro magnífico, la verdad que es un libro muy bueno, y aparte se ve muy bien, es un libro terrible, ¿no? Es un libro terrible, claro, porque estás leyendo y sabes que es ella, ¿no? Entonces sabes que ella, entonces realmente es muy duro de leer, pero es un gran libro y este seguramente lo tendremos en la gira que haremos el año que viene por aquí. O sea, yo recuerdo que cuando lo presentaba, claro, había amigos, había familia, y yo les decía, por favor, no me veáis a mí, primera que no me podéis ver, porque yo tenía 18 años entonces, había acabado la selectividad, estaba en las narices. Normalmente dices, bueno, ¿y tus padres? ¿Tienes una familia desestructurada? No, yo no vengo ni de una familia desestructurada, ni de vivir en una periferia, ni de una familia mal, ni nada de todo esto. Yo acababa de terminar la selectividad y les dije a mis padres, me voy a tomar un año sabático, o sea, lo necesito. Entre otras cosas porque estaba decidiendo, tenía 2 carreras, tenía nota para 2 carreras y necesitaba averiguar qué es lo que más me tiraba. Cuando yo escribo esto, José Luis me conoce muy bien y no me dice lo que tengo que hacer, pero me reta. Yo cada vez que me reta caigo de rodillas, así, o sea, me vence. Me vence, pero me vence de una manera en que yo me supero cada vez que él me reta. Entonces, cuando yo le dije a José Luis, mira, ¿por qué me dijo esto? Deberías escribirlo. Y yo le dije, yo te lo cuento y lo escribes tú. Y me dijo, pero es que no pasa por ahí el tema. Pasa para que tú lo escribas y te saques parte de lo que tienes ahí dentro clavado. Y lo empecé a escribir. Y le llamé y le dije, mira, José Luis, yo no puedo. O sea, me está respondiendo demasiadas cosas, no puedo. Y me dijo, bueno, déjalo, quizás lo tuyo solamente es escribir narrativa poética. Ya me había picado. Entonces, vuelvo a reengancharme. Y recuerdo que llegó un punto que yo lo llamé un domingo por la noche llorando, pero a poco tendido, y le dije, no puedo seguir, abandono. Me dejó que me explayara, que llorara, que sacara todo, y cuando acabé me dijo, solamente me preguntó esto, ¿cuántas páginas tienes escritas? Le dije, 100 y algo. Y me dijo, déjalo, tómate unos días, pero ahora soy yo el que no te dejo acabar, que lo abandones. Tienes que acabar ese libro. Y todo eso, desde que lo acabo hasta que sale, pasan 2 años. Porque yo lo tenía ahí y no me atrevía. Pero bueno, ahí está. ¿Está hecho, se escribió con sed de venganza? No, y cuando lo leáis descubriréis el porqué. ¿Está escrito buscando justicia? Después de 30 y tantos años, es absurdo. Sí que está hecho para ayudar a toda aquella mujer o aquella chica que le pueda servir. Eso sí. Es un libro magnífico y lo vamos a ver, tu quinto libro, ¿no? Tu quinta criatura, que es un libro de relatos negros, y explica un poco cuál fue la génesis, ¿no? De este libro. Cada libro que yo he escrito, la culpa es de este señor. Siempre tengo yo la culpa. Claro, porque yo le mando algo, sigue, le vuelvo a mandar, continúa y ya está, la culpa de quién es suya. A ver, estaba hablando José Luis con otros autores y decíamos, porque estábamos hablando hablábamos de las diferencias entre autores, mujeres y autores, hombres. Y José Luis hizo un comentario, y es cierto, o sea, no lo hizo a la bala, o sea, es tal cual. Las mujeres de género negro, salvo algunas, es muy difícil que sean sangrientas a la hora de escribir. Somos muy finas, somos muy civilinas. Entonces, él dijo esto, ¿no? Y no estaba ni hablando conmigo directamente. Y dijo eso, es que las mujeres no suelen ser sangrientas a la hora de escribir. Y yo de mí pensé,
Todo se entera. te vas a enterar. Y me puse como una especie de juego. Y estuve a punto de tirar la toalla cuando le mando un relato que cuando me lo devuelve, porque no hablamos, yo le mando el relato por mail y él me lo vuelve con las anotaciones en el mail y le dice, fíjate en esto, ha repetido esto, vuelve a darle un giro, vuelve a mirarlo. Y me manda el primer relato, os lo juro, yo me quería morir. Abro la pantalla del ordenador, no abrí ni el archivo, porque no me hizo falta, estaba todo marcado en rojo. Yo cuando vi aquello me dejé caer hacia atrás y pensé, ¿para qué te metes en algo que no es lo tuyo? Y dije, bueno, claro, volvemos a lo de antes, como me conocen, yo dije, yo no lo llamo ahora. Pero claro, es que él pensó, yo no la llamo ahora. Y cuando yo me pongo a corregir, al rato me llama, te he mandado el mail corregido, digo, ya lo he visto, con esta voz. Y me dice, ¿te parece? Y yo, estoy trabajando en ello, toda digna yo. Y a la noche, bueno, pues ya te dejo, y a la noche cojo y le digo, José Luis, es que esto no es lo mío, no es lo mío. Y me dice, ¿pero qué te habías fumado, hija de mi vida, para escribir ese relato? Yo, no sé, me había tomado la medicación, yo qué sé. Fue muy divertido y ese relato es el que más nos costó de darle forma porque no había manera. No había manera y al final el último intento se lo envié y le dije, mira José Luis, si ahora no está bien es que se queda fuera, o sea, me da igual, ya no quiero corregirlo más, estaba borracha de texto, ya no sabía por dónde cogerlo y al final lo salvamos. Los relatos, hay relatos que, bueno, para estas fechas precisamente para el Día de los Muertos, sí, va muy bien, realmente va, es un buen regalo. Va muy bien, porque, y aparte son los relatos que tienen una particularidad, es que las mujeres no son las víctimas, sino son las victimarias, o sea, das aquí una especie de vuelta a la tortilla, ¿no? Es que ya está bien, que siempre salimos perdiendo nosotras. Pues no, esta vez salimos victoriosas. Son victoriosas. Hay alguna que, pobrecita mía. Pero no, por norma general son mujeres que salen victoriosas. Más que nada para cambiar un poco el tema, que siempre salimos perdiendo. Y luego casi todos los relatos, digamos, tienen una pátina de humor, con lo cual, digamos, pues te ríes, ¿no? Aunque estás, digamos, narrando situaciones, muchas de ellas que son muy terribles, ¿no? Pues siempre hay un guiño de humor hacia el lector, ¿no? Entonces, digamos, el relato entra mejor. Creo que es necesario. El humor es vital, o sea, no solamente para la literatura, sino para todo. Para la vida, y vosotros los andaluces lo sabéis muy bien, ¿no? Hay que reír bastante. Hay que reírse. La vida bastante bofetadas nos da. Hay que reírse sonreír de las cosas, ¿no? Y yo he buscado la manera, ¿no? de mezclar el humor con la ironía, con a veces la irreverencia, porque hay un relato que es muy irreverente. Hay un relato muy irreverente que es con la iglesia hemos topado, ¿no? Con la iglesia hemos topado y aparte es muy divertido porque está hablando de un prostíbulo que se llama el Monte Calvario, Sí. que está registrado por un cura, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? No te equivocas. Con la iglesia hemos topado es la frase que yo te di y el título del relato es no siempre el hábito hacia el monje. Y me lo pasé muy bien porque además todos los relatos están ubicados muy cerca o en pueblos que conozco. Entonces, claro, están muy bien dibujados los acontecimientos, ¿no? Y con el Monte Calvario es un restaurante. Existe de verdad, no es un prostíbulo, Existe en Arenys de Mar, en un pueblecito costero muy cerca de mí, de donde yo vivo, y el restaurante se llama así. En catalán es Mont Calvari, es Monte Calvario. Pero no es un prostíbulo, os lo juro. Os lo prometo. Lo mismo que el que hablábamos antes, que se nos atravesó, es La vida a través de una Ray-Ban, y el título era La vida a través de unas Ray-Ban polarizadas. Y José Luis me dijo, ¿y por qué tienen que ser polarizadas? Bueno, esto es un guiño a mi padre era transportista internacional, y para conducir
tanto de día como de noche llevaba Ray-Bans polarizadas. Por la noche eran amarillas para que no le deslumbrara tanto los faros de los camiones y de los coches, y durante el día eran sus Ray-Bans verdes de policía, que yo le decía que a la que él entraba por la casa yo ya me las había colocado. Imaginaros una carita pequeña con las Ray-Bans grandes, parecía la mosca de la tele. Y luego es una cosa curiosa que es común, digamos, a todos los relatos. En todos los relatos, todos los personajes se están tomando gin tonics, y ella no le gusta el gin tonic, pero hace los mejores gin tonics del mundo, lo cual es una cosa increíble, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer estos pedazos de gin tonics si no los pruebas y si no te gusta? Y en todos tus relatos los personajes masculinos están bebiendo gin tonics y los femeninos están bebiendo gin tonics. Hubo una época cuando salió la moda del gin tonic. Yo viví una experiencia muy divertida con mi tía pequeña, que por cierto hoy es cumpleaños, desde que le mando un beso inmenso, porque nos llevamos 7 años solamente, o sea que salíamos de juerga las dos. Y me dice, te voy a llevar a un sitio, ya sé que tú no vas a beber porque tú no tomas alcohol, pero te voy a llevar a un sitio donde son especialistas en hacer gin tonics. Y yo, vale, pues vamos. Dice, no, porque el local es un churro y tal. Y bueno, vamos. Y para mi sorpresa, llegamos, nos sentamos en la mesa, viene el camarero y le dice, quiero un gin tonic de ¿cuál es esa que tomas tú? ¿De Bombay? No, el otro. Hostia, Bueno, es igual. Peter, no. Bueno, es igual. Sigram. Sí, Él dice, quiero un gin tonic de Sigram. Y justo cuando el camarero ya se marchaba, lo coge por el brazo y le dice, pero un gin tonic, no una ensalada dentro de una copa. Sí, porque obviamente le meten de todo. No una ensalada dentro de una copa. Y había que yo me quedo. Y es verdad que ahora ya está como más normalizado. Pero era toda una ceremonia que te hicieran un gin tonic, bueno, obvio. Pero claro, si es una ceremonia para uno o para dos, vale. Pero si es una ceremonia para preparar 7 gin tonics, te dan las uvas y estás esperando a un gin tonic. Y yo dije, no. Luego también, digamos, hay muchas referencias gastronómicas. Hay que decir que Joana Vicens es una cocinera extraordinaria. Yo puedo dar fe. Y hay, por ejemplo, hay un relato que es muy gastronómico que es, ¿cómo se llama? Silvia con guisantes. Silvia con guisantes es un juego de palabras. La realidad del plato, todos sabéis, me imagino que conoceréis a la cocinera de estrella Michelin, Carme Ruscalleda. No sé si la habéis oído. Pues, la Carme Ruscalleda ella empezó con un restaurante en Sant Pol de Mar, que no era ni un restaurante. Primero eran sus padres, sus abuelos tenían una tiendecita en Sant Pol. Y hay un plato típico de allí, porque allí en Sant Pol se plantan guisantes, se cultivan guisantes. Y son muy pequeñitos, muy tiernos y muy dulces. Y hay un plato estrella que es sepia con guisantes. Pero en el Valle de Arán tengo una amiga a la que adoro, que se llama Silvia. Y yo puse el nombre de Silvia con guisantes. No es que tengamos que comernos la Silvia, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, la historia. Y es una historia de amor. Es una historia de amor. Luego hay un relato que a mí me toca mucho porque yo vivo en Bosós, que es un pueblecito del Valle de Arán, llevo viviendo ahí desde hace 15 años, es un pueblito de 1.200 habitantes. Yuna y yo somos los comisarios de un festival que se hace allí. Estáis todos invitados para el año que viene, porque el año que viene es el 10º aniversario del festival y vamos a crear la casa por la ventana. El festival se celebra siempre la última semana de abril y la primera de mayo. Y es un relato que me gusta mucho porque es un relato fantástico, ¿no? Y es lo que puede pasar a uno, seguramente a mí, con un cuchillo a modelo. Y está ambientado en el pueblo donde yo vivo, en Bosós, y aparte es una especie como de vengas, ¿no? de algunos vecinos del vecindario. La literatura era para eso, como no puedes matar a nadie, lo puedes matar en el papel, puedes matar a quien quieras. Si alguien se da por aludido, pues mala suerte, ¿no? Pero sí, fue una venganza. Y lo del cuchillo jamonero a mí me tocó aprenderlo
en este dedo. Es que ahora sí que queda muy feo, en este dedo. Cada año para Navidades mis abuelos a mi padre le regalaban un jamón, una señora pata de jamón. Y claro, a mí otra cosa no, pero el jamón le ciego. Y mi padre lo cortaba. Y bajo orden, no cortéis jamón. Yo soy la mayor de 3 años. Y a la noche, claro, mi padre y mi madre se me ha dado un futuro jamón. Y me voy a la cocina. Cojo el jamón, cojo el cuchillo. Recuerdo que mi padre tenía un soporte, pero ese día no sé por qué estaba colgado. Mi padre se lo ponía aquí con sus trapos, con la tal, y él cortaba. ¿Yo qué hice? Lo que no se debe hacer. Y es lo que le pasa a la chica del cuento. Que la mano estaba aquí abajo, cortó, ¡ras! Claro, me levanté el dedo. Estuve una semana, más de una semana, escondiendo ese dedo para que mi padre no se diera cuenta. Porque claro, después de pegarme el corte ni comí jabón ni nada del dolor que tenía. Y estuve escondiendo toda la semana la mano, que no sabía ya qué iba a hacer, porque experimenté de que no, la mano no va aquí, sino aquí arriba, y entonces cortas el jabón. Pues ese rato para mí es de los recuerdos que más me gustan, no solamente lo que estás con mi pueblo, sino también porque hay muchos elementos de fantasía, ¿no? Sobre todo ese río de sangre que va bajando por el pueblo, va pasando por las tiendas, sí, y desemboca en el Garona, que es el río que pasa por los ríos. Que es el río que pasa por los ríos. O sea, casi todos los relatos son de humor, pero hay dos que no tienen ningún sentido de humor porque están basados precisamente en sucesos reales. ¿Recordáis la maestra que asesinaron, Laura Luelmo? Bueno, yo he cogido lo que sucedió, pero a ella no la nombro para nada, ni nombro el pueblo donde sucedió o la ciudad donde sucedió, no comento nada, no sale nada nombrado de eso. Es más, os cuento la anécdota, había que poner nombre al pueblo y yo no sabía qué nombre ponerle al dichoso pueblo. Y habíamos ido a comprar cinta de velcro para colocar las mosquiteras en su casa y la caja del velcro estaba ahí encima. Y yo miro y digo, pues suena literario. O sea que el nombre del pueblo del relato de Laura Luelmo es el nombre del velcro donde está pegada la cortina de mosquiteras de José Luis. Hay recursos literarios. ¿Y luego el otro? Y el otro el otro me toca de cerca porque además era amigo de la familia y el título es Toda llamada tiene un coste. Fue una estupidez tan grande, estamos hablando de noviembre del 95. Recuerdo que aquel viernes por la noche hacía un frío terrible, era un 15 de noviembre. Y bueno, cuando teníamos solamente teléfonos fijos en casa, ¿cuántas veces habías cogido el teléfono y oías? Una chiquillada. Bueno, pues un niño, para mí era un crío. Yo era mayor que él y para mí era un crío. Además, no tenía ninguna maldad. Tenía 26 años y, bueno, llamaba a casa de una señora que hacía eso y respiraba. No decía nada, pero solamente respiraba. Y el marido consiguió en saber, averiguaron quién era y lo asesinaron, a sangre fría además. Porque estaba en juego el honor de su mujer. No tiene ningún sentido. De hecho, ellos fueron a prisión, están desterrados del pueblo donde vivo, y después de eso nosotros nos marchamos del pueblo y hemos tardado 30 años en volver. Porque fue Pues nada, pues es un libro de relatos que no solamente están, digamos, muy bien escritos, sino que también tienen mucha tendencia social, que digamos, entre estas pinceladas de humor. Es una lectura muy recomendable, sobre todo para el día que nos acercamos, ¿no? Para el día 1 de noviembre. Podéis contarlo mientras ponéis
están. No tengáis niños delante, por Dios. Y sobre todo, Un drama. y sobre todo son unas piezas literarias exquisitas, por lo cual te felicito. Pequeños Saltamontes. Pequeños Saltamontes, te felicito. Un fuerte aplauso para Judith. Maestro, algo de música, por favor. Venga, va. Venga, Manolo. La verdad es que los relatos que ha hecho me han llevado a una canción que yo hice. Ah, Venga, venga. La había escuchado mucho a una mujer así. Creo que es la que da la ideología de la mujer y lo que ha pasado en la historia de Juan Atrapado en la oscuridad, sin poder hablar por su miedo ancestral, en el olvido y siempre menor de edad, ríe cuando quiere gritar y por no llorar algo cantará sin voz incomprendida. Siglos de dolor, de obligado amor sin más. Siempre está, pero no se ve. Siempre fue, pero nunca se escuchó. Basta ya de desigualdad. Se acabó, es hora de libertad. En el principio de todas las grandes cosas está escrito el nombre de una mujer independiente, incansable luchadora, que va escribiendo su historia con dignidad. Una mujer así, con propia identidad, que ella dejó de ser la señora de tal. Una mujer así, decidida y vital, libre para parir, libre para soñar. Una mujer así, nacida en igualdad, que no debe sufrir maltrato nunca más. Una mujer así, sin mirar hacia atrás, libre para sentir, libre para cantar. Una mujer así. Bueno, pues, os voy a contar quién es este señor que me acompaña. Nuria. Y Guau, se me cae. Nuria os ha hecho una pincelada, pero yo os voy a contar un poquito más. Nació en Salamanca, pero de niño. ¿Sabes qué trapos sucios de los No se me sabe eso. Últimamente ya no te aviso de nada, porque si no luego sales con la lección aprendida. Nacido en Salamanca, pero de niño se traslada a Barcelona con sus padres, reside en el Valle de Arán, donde codirige conmigo el Festival Cultural Black Mountain. Novelista, articulista, crítico literario, con premios y galardones como el Tigre Juan, Azorín, Café Gijón, La Sonrisa Vertical. A La Sonrisa Vertical quiero parar un momento aquí, porque recibió el premio de manos de Almudena Grandes, que el año anterior ella lo había ganado con Las Edades del Luna. Camilo José Cela, Francisco García Pavón, Ignacio Aldecoa y Carmen Martín Gaite. Con más de 60 libros publicados, se ha considerado como una de las voces más destacadas de la novela negra, que también ha explorado
con éxito la novela histórica con títulos como Los ritos secretos, El hijo del diablo. Su biografía es biografía novelada de Vlad Dracul, además del secreto del náufrago, El centro del mundo, publicado por Almuzara, y agotada, hay que decirlo, y en las que profundiza en la conquista de México por Hernán Cortés. Asimismo, es autor de la trilogía épica La pérdida del paraíso, que se publicó con Planeta en el año 2001 y que ahora vuelve a reeditar con Almuzara. Luego hablaremos de la trilogía. Y bueno, porque si les cuento ahora ya entonces habrán más. No, esto me lo guardo para después. Vamos a presentaros, como os he dicho antes, Monrovia y los 39. Vamos a empezar por Monrovia, ¿te parece bien? Monrovia, cuando el lector tenga Monrovia en las manos, puede decir que está frente a una novela de aventuras y al mismo tiempo una novela de crítica social. Quiero hacer un inciso. Cuando yo no leía novela de género negro hasta que conocí a este señor, porque para mí yo tenía un concepto equivocado y era que la novela negra eran policías y ladrones, ¿vale? Que esto a mí me aburre soberanamente. Pero cuando yo empiezo a leer las novelas de José Luis, y además él me lo aclara, me dice, no, Yuna, el género negro sí que también hay una rama de policial, pero hay muchas vertientes dentro del, o hay muchas raíces dentro del género negro. Y una de esas raíces es la crítica social. Es una manera de dar voz a aquellos que no la tienen. Publicas Monrovia, la novela número 61, con Bodón Ediciones, ambientada en la capital de Uruguay. Esto no se escribe porque sí, hay un hecho detrás que es el detonante. Sí, para el detonante tenemos que trasladarnos a los años 80. Hay también que hablar un poquito de la historia de este país africano, que es muy interesante porque fue el primer país de África en declararse independiente y eso es importante saberlo porque también está relacionado, digamos, con la trama de la novela. Fue el primer país y fue un país colonizado no por blancos, sino por esclavos negros libertos de Estados Unidos que dijeron, vamos a volver, digamos, a nuestras raíces a África. Pero claro, se establecieron en un territorio en donde ya había una serie de etnias, porque en el libro son una serie de etnias que hay 6 o 7 etnias, cada una con un idioma y una cultura diferente en ese territorio en el que se establecieron colonos. Claro, es que siempre se tiene una imagen, no, es que son los blancos los que colonizan, los negros africanos, en este caso eran colonos negros que venían de Estados Unidos, que eran antiguos esclavos libertos, y bueno, que volvieron, digamos, que queremos volver a nuestras raíces y emigramos y creamos este país que es Liberia, ¿no? Tiene, digamos, mucha influencia de Estados Unidos, entre otras cosas, la propia bandera, ¿no? La bandera de Liberia es la bandera de Estados Unidos con una sola estrella. Esta élite estuvo, digamos, gobernando, o sea, se convirtió, digamos, en la clase dominante política durante muchísimos años, hasta que en los años 80, por eso yo la novela situó en los años 80, hubo un golpe de Estado, digamos, de militares que estaban capitaneados por un sargento que se llamaba Samuel Doyle. Este dio un golpe de Estado ¿contra quién? Pues contra esta élite dominante, ¿no? Y como suele suceder en África, pues estas cosas acaban de una forma muy sangrienta, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en los años 80 yo vi imágenes precisamente por televisión de este golpe de Estado y entonces me impactaron muchísimo. Y a la hora de escribir esta novela, la novela tiene como dos partes, yo creo que son muy diferenciadas, pues están dentro de la misma novela, porque el punto de vista que se adopta en la novela es la de un muchacho joven, tendrá unos 30 y tantos años, que vive en Barcelona,
que le van las cosas muy mal, le van las, o sea, es de aquellos casos que dicen, me va todo fatal, ¿no? Porque le va muy mal su relación sentimental con su mujer, porque se entera de que es infiel, la mujer, le va muy mal en el trabajo, porque el trabajo no le lleva nada, o sea, hace el trabajo de contable en una empresa, no le lleva nada, no le lleva nada en absoluto. Y luego también es un escritor frustrado, ¿no? Porque está mandando sus novelas a una serie de editoriales y no se la publica. Y entonces en un momento determinado, porque conoce a un marinero que en una tasca, en un tugurio del puerto de Barcelona, le dice, oye, pues ¿por qué no te enrolas en un barco que no por casualidad se llama Nostromo? Eso ya da una pista de lo que va a ser la novela. Y entonces este personaje, Agustín Serra, pues dice, pues bueno, ya, quiero romper con todo, y si así toda mi vida me va mal, pues por tanto me voy a embarcar aquí a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, la novela, digamos, es un homenaje a uno de mis escritores de cabecera, de esos que digo, cuando me preguntan qué escritores, digamos, los tienes tú de cabecera, que cuando los leíste de jovencito, pues te influenciaron muchísimo de una forma positiva y amar esto lo que es la literatura, ¿no? Y entonces yo siempre suelo citar a tres, ¿no? Suelo citar a Robert Louis Stevenson. A Robert Louis Stevenson le he dedicado una novela de viajes, que es El viaje infinito. Bueno, es que es una novela que le tengo mucho cariño porque es una novela muy personal, ¿no? Porque estoy hablando de un protagonista que en realidad el protagonista soy yo, porque estoy hablando de todos mis viajes y de mi crecimiento personal a través de los viajes, ¿no? Es una novela original porque está narrada desde el punto de vista de las habitaciones de los hoteles por donde va pasando este protagonista que va creciendo, que hace viajes por todo el mundo, y este es un homenaje, digamos, a Robert Louis Stevenson. Y luego hay una novela ambientada en Alaska que es un homenaje a Jack London, otro de mis autores favoritos de cuando yo era muy jovencito, que lo leí todo, ¿no? Que es Yakutak, ¿no? Yo siempre digo que literatura y viaje están totalmente interrelacionados, ¿no? Que una novela, un buen libro, siempre un viaje, ¿no? Es un viaje, pues puede ser al pasado, si es una novela histórica, o puede ser, digamos, a unos escenarios que a lo mejor pues, el lector no conoce, ¿no? Entonces, yo siempre dije con respecto a Jack London que yo ya había viajado a Alaska cuando era muy jovencito, cuando tenía 10, 12 años, que ya veía a Jack London, ¿no? Porque estaba totalmente fascinado por esos paisajes, ¿no? Y luego resulta que tuve la suerte, cuando tuve, me parece que fueron a los 65 años así, que viajé a Alaska, un viaje extraordinario, y de ese viaje salió precisamente esa novela Yakutak, que es una novela gélida, ¿no? como tiene que ser, pero es una novela muy negra que está ambientada en Alaska, ¿no? Y entonces, de esa frialdad absoluta, muy negra también de Alaska, pues me voy a África, digamos, con esta novela Monroya. ¿Por qué? Porque quiero hacer, digamos, un homenaje a Joseph Conrad, que es otro de mis autores favoritos, y especialmente a su novela cumbre, que es El corazón de las tinieblas. Tengo un problema contigo, o sea, tenías 4 preguntas. Es una pacada. Estás muy lejos, y le voy haciendo señas, pero no me ve. Y ahora yo que te pregunto, a ver. Bueno, vamos a ver. Hablemos de los personajes del barco. Has hablado de Pablo Cienfuegos. Sí. Hay otro personaje que es Hugo el argentino, que es como completamente la otra cara del primer personaje que os hemos dicho de Pablo Cienfuegos. Cuéntanos quién es Hugo. Bueno, Hugo el argentino, claro, cogí un argentino, pues bueno, sencillamente porque en aquella época, digamos, en Argentina pues estaban bajo las juntas militares y estaban en una situación política terrible, ¿no? Que perseguían, digamos, a la gente de izquierda, los asesinaban, los tiraban desde los aviones, etcétera. Y entonces digo, bueno, pues voy a coger un personaje que sea un idealista, pues que tenía una especie como de Che Guevara, que va a África pues, con la idea de liderar a los pueblos oprimidos. Y entonces salió, digamos, el personaje este de Hugo el argentino, ¿no? Y es un personaje que, como es natural, pues, habla en argentino. Yo tengo, no sé si es un don
que tengo, pero no me cuesta nada hablar en argentino, hablar en cubano, bueno, que mis personajes hablen en argentino o que hablen en cubano, ¿no? Yo como anécdota puedo decir que gané un premio de la Diputación de Córdoba con una novela que se llama Último caso del inspector Rodríguez Pachón. Por cierto, en el jurado estaba Almudena Grandes, y Almudena Grandes, que votó a favor de mi novela y que ganó el premio, estaba convencidísima de que esa novela había escrito un cubano, ¿no? Está en Cuba, los personajes hablan en cubano, y yo, este tío es un cubano, y habla en la prite de José Luis, y yo digo, coño, te va a pegar por tú, no es un cubano, es mi colega, la sonrisa de caga, ¿no? Y es que no me cuesta nada, es una cosa curiosa. Yo creo que a lo mejor voy a escribir una novela sobre Argentina, estoy aquí escuchando a ustedes ahí el viaje este que tienen tan maravilloso, tan dulce, ¿no? Ya llamaremos la Muriel para las botas. Y entonces, todo esto viene para decir que no me costó nada, digamos, que era este personaje argentino que habla, pues, habla como los argentinos. De todas formas, antes de publicar el libro, yo tengo una cantidad de amigos argentinos, no sé, salen por todas partes los argentinos, una cosa increíble, o sea, que hay argentinos aquí en España, hay argentinos en Argentina, en todas partes, ¿no? Y entonces tengo dos amigos argentinos que viven en Argentina, que son Gustavo Arreballa y Guillermo Osios, que tanto Yuna como yo adoramos, porque son dos personajes maravillosos, y entonces a cada uno de ellos les envié, digamos, mis diálogos argentinos para ver si estaban bien. Dijeron que estaban bastante bien, hicieron algunas anotaciones muy bien. Qué buen oído que tienes. Y por me dijeron, pues todos están en Argentina. Digo, no, yo estaba en Argentina, yo sí lo escuchaba a vosotros ahora y con esto tengo bastante. Enrolarse en un buque sí. No es fácil, y más cuando no es tu mundo ni es donde tú normalmente estás. Bajo las condiciones psicológicas en las que se mete Agustín Serk, que no lo ha dicho, pero es el protagonista, no puede ser nunca bueno tomar decisiones precipitadas. Está cayendo agua. Cuando uno no está bien tomar decisiones precipitadas, creo que nunca es acertado. Y menos... Bueno, la historia pivotará entre estos dos personajes, sí, que es Pablo Cienfuegos y Hugo el argentino y Agustín Serk en medio. Agustín Serk se mete sin saber qué es lo que tiene que hacer, qué trabajo tiene que hacer, y él se enrola en ese barco. Sí. Enrolarse en un barco, yo a medida que lo iba leyendo me di cuenta que incluso en alta mar existe una jerarquía. Totalmente. Incluso entre la tripulación más baja a los altos mandos, ¿no? Dentro del barco. Cuéntanos eso. Sí, claro, es una cosa que pasa en los barcos. Claro, es un barco mercante y entonces bueno, van marineros de muchas nacionalidades, ¿no? Entonces es muy complicado, no solamente por el idioma, sino por la cultura diferente, porque van rusos, ucranianos, filipinos, lo que sea. Y claro, un barco es un compartimento pues tanto, claro, imaginaos esto, pues viviendo ahí pues a lo mejor 20 personas muy diferentes que tienen, digamos, que convivir a lo mejor pues, durante 15 días o un mes o lo que dure la travesía. Entonces es una cosa muy dura que causa, digamos, fricciones, ¿no? Y bueno, y que también puede llevar a la violencia, ¿no? Como pasa, digamos, en la singladura esta, ¿no? del barco, desde cuando sale de Barcelona hasta que llega a Monrovia, ¿no? Y entonces es muy importante, y yo creo que lo he escrito bastante bien, digamos, este ambiente claustrofóbico dentro del barco, ¿no? Porque aparte el protagonista es casi que no se mueve de las bodegas del barco, o sea que está, digamos, abajo del todo, y hay una escena que es la descripción de una tempestad que es terrible, ¿no? Porque él no ve las olas, pero sí que ve los efectos de las olas, ¿no? Se rompe la cabeza, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Y lo que estabas diciendo, ¿no? de las clases, ¿no? O sea, la marinería pues, tiene sus literas, duermen casi todos pues, como hacinados, comen en un comedor, y luego están, digamos, los oficiales, ¿no? Que están ahí muy distantes, ¿no? en el puente de mando, que son una especie de aristocracia,
que son los que llevan el mando, sobre todo llevan el mando a través del contramaestre, digamos, que es el que aplica las órdenes. Porque incluso los oficiales. el capitán es como una especie de fantasma. Es una especie de fantasma, exactamente, Por es un cierto. tipo muy misterioso. El nombre del capitán. Este nombre del capitán, claro, o sea, es importante los nombres, ¿no? Entonces yo hice un guiño, tengo un amigo en Asturias que se llama Cabo Lugo, y digo, bueno, Cabo Lugo es fantástico, el capitán, digo, Cabo Lugo. Entonces el capitán Cabo Lugo. Le regalé el libro y no se ha enfadado. No, te sigue teniendo aprecio. Te sigue teniendo aprecio. Trabajos dentro del barco hay varias funciones que cada uno desarrolla. ¿Por qué Agustín Ser lo pones a trabajar? Lo pones, a mí cuéntame, lo que no entiendo. Esto lo entiendo, porque es un barco que transporta ganado, o sea, que transporta ganado vacuno, ¿no? Ganado vacuno. Y entonces realmente es una cosa que se me ocurrió. Lo que pasa es que luego tiene una carga muy misteriosa, ¿no? Porque en un puerto de Marruecos pues entra un contenedor que ya se supone para qué va a ser, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro del contenedor? ¿No? Pero digamos que la excusa por la que el barco va, digamos, a Monrovia, a Liberia, es que lleva un ganado vacuno. Y entonces Agustín Ser, pues no sé por qué, lo pongo a cuidarse de las vacas, ¿no? Que no se hagan daño con los cuerpos, que van en la red. Son muy curiosos los nombres, porque le ponen nombres a las vacas. De claro, que tienen que confraternizar con ellas durante un montón de días, porque les va poniendo nombres. ¿Qué criterios seguiste para poner el nombre de las vacas? El santoral, Todas las mujeres que le caían mal estar ahí con una vaca. Como vaca las ha puesto ahí. Acabas de hablar de ese contenedor que, haciendo escala en Essaouira, bueno, soy incapaz de decirlo, Marruecos, cargarán en el Nostromo. Y ahí empieza la segunda parte. Sí. Porque a continuación ya es llegar a Liberia. a Liberia, y ahí empieza la segunda parte. Hasta casi llegar a puerto, nadie sabe que Pablo Cienfuegos tiene un plan. Y el plan es que él se va para allá porque quiere montar un bar. Sí. Un bar que llevará, no de bocadillos, para hacer. Lo que funciona mejor allí. Y un bar que les vuelve a costar una discusión, porque hay que poner el nombre, pero esto lo quiero hacer después. Cuando se despiden Agustín Ser y se despide Hugo el argentino, le dice, ¿en serio te vas con Pablo Cienfuegos? ¿Sabes lo que estás haciendo? Le dice, bueno, si alguna vez tienes un problema, búscame serlo adentro. ¿Qué es lo que pasa con Bueno, ese Pablo Cienfuegos le propone un negocio, de ya que llegamos aquí a Monrovia, pues bueno, esta gente es miserable, naturalmente pues, no tiene recursos económicos, pero siempre tienen dinero, digamos, para la bebida, ¿no? Entonces el negocio del alcohol funciona, ¿no? ¿Por qué funciona? Pues no sencillamente funciona porque el alcohol, digamos, nos abstrae de la vida miserable que tiene, ¿no? De la vida del día a día, ¿no? Entonces, si no tienen a lo mejor dinero para comer, pues sí tienen para beber. Bueno, entonces la gente entra en el bar, empieza a beber unos alcoholes malísimos, ¿no? Y se caen al suelo, casi que se mueren, pero bueno, a Pablo Cienfuegos eso le da lo mismo. Y bueno, entonces esto va a acabar con cirrosis aguda. Bueno, pues es igual, pero yo voy haciendo dinero, ¿no? Entonces, Pablo Cienfuegos es un personaje, pues, cínico, ¿no? Que va, digamos, a su bola, ¿no? Y que lo que le interesa pues es hacer negocio y sobrevivir en esa playa. Es una playa bastante infecta que está cerca de la capital, una playa que está llena de subnatural, como casi toda la ciudad, ¿no? O sea, A pesar de la dureza de toda la novela, porque es dura porque es una realidad, no estamos exagerando nada. Hay dos historias de amor. sí, una historia platónica y otra que corresponde. Pero no cuentes nada más, ¿no? En la segunda
hablamos, porque... Pero yo tampoco lo haría, ¿eh? No les hagamos un spoiler ahora. Hay un honor, este señor y yo hace un año tuvimos un accidente de coche, que estuvimos a punto de no contarlo, que si lo contamos es gracias al coche que llevaba José Luis. Y él siempre ha dicho que, ostras, ese coche se podía haber arreglado, pero claro, un coche que hacía 25 años, con más de 500.000 kilómetros, 600.000 kilómetros, era y sin hacerle nada en el motor. Claro, era un Toyota Land Cruiser. Era un tanque, era un coche, por eso estamos aquí. Por eso estamos vivos, porque nos estrellamos contra un camión. Y bueno, el camión se estrelló contra nosotros. Bueno, y José Luis siempre dijo, este coche se lo han llevado a África, seguro. Y sale, claro, que sale aquí también, evidentemente. Sale. Hay una escena que a mí a ver, tengo un problema, y es que, bueno, no es un problema. Cuando hablo de los... José Luis tiene una manera de escribir que yo no sé si, Nuria, tú lo has leído, yo no sé si también te pasa. Yo no estoy leyendo, yo estoy viendo muchas veces una película y no me tiene fuera. O sea, no estoy muchas veces como espectadora, estoy dentro de lo que está pasando. Yo he conocido Cuba gracias a él. Gracias a él, sin haber ido. Ahí yo ya me enamoré de José Luis, esto es impactante, vamos. Y aquí hay una escena, por eso siempre hablo de escenas, yo no hablo de capítulos. Hay un recorrido que haces precisamente con una el... calle, sí, una calle, pues una carretera. Y ahí se hace de todo. De todo. Cuenta. Sí, ahí pues, la gente se afeita, la gente compra, la gente compra Saca la gallinas, muela. se saca una muela, etcétera, ¿no? Es un poco, digamos, el caos, ¿no?, que hay siempre en los hospitales africanos, ¿no? Pero fíjate, o sea, dentro de caso que también de ese caos, pues resulta que hay un hotel de lujo, ¿no? Un hotel de lujo, una especie de oasis, ¿no?, dentro de Antacuela, pues un hotel de lujo, que es donde se alojan los periodistas, ¿no? Que los periodistas también tienen un papel, digamos, importante dentro de la novela, porque son una especie como de buitres, ¿no? Son esos típicos periodistas que huelen que va a haber guerra, que va a haber fotos morbosas, que las podrán vender. Y esto es una cosa cierta, ¿no? Incluso pasó, digamos, en el golpe de Estado, ¿no? Que es una de las... parece que sale, ¿no? Sabe exactamente que hay un periodista norteamericano que hace fotos de esos siniestros para venderlas y que tiene que haber una ejecución y entonces soborna al pelotón de ejecución y al mando militar, le da dinero y dice, oye, es que hay muy poca luz para hacer las fotos, lo atrasamos un poquito, una hora, tal y cual, y vale, pues atrasamos una hora porque tendré más luz para hacer una buena foto. Y eso es así. El otro pobre está ahí sentado esperando que pase. Esperando que le den tiros, ¿no? Para que tenga ahí una buena fotografía de ese instante terrible y lo venda, digamos, a la prensa internacional y se forme con eso. ¿Por qué hay que leer Monrovia? Bueno, es que es una novela que tiene, yo creo que es una novela mestiza de géneros, ¿no? Porque tiene, digamos, incluso es una novela de aventuras, porque realmente es una novela de aventuras, que está hablando de la experiencia personal del protagonista, ¿no? Que es una novela iniciática, ¿no? Porque sobre todo en la primera parte, ¿no? Porque es un tipo que nunca ha navegado y se está curtiendo, digamos, a lo largo de este viaje que hace. Luego es también una novela negra, claro, evidentemente, porque es una novela que transcurre en una época convulsa en Liberia, y también es una novela de crítica social, ¿no? Porque está hablando precisamente pues, de la situación miserable de muchos países africanos pues, que están, pues, que son precisamente pues, una cosa, siempre es una paradoja, ¿no? Que yo digo, ostras, África es el país que tiene todos los recursos naturales del mundo y es donde la gente vive de la forma más miserable. Pues, ¿por qué? Sencillamente, pues porque sobre todo las potencias comunicadoras pues, los han esquilmado, ¿no? Y aparte es una novela, pues eso, que se ve muy bien, porque yo siempre
Yo siempre hago mías las palabras de Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Manuel Vázquez Montalbán lo conocí y compartí muchas charlas y comidas con él, ¿no? Y él siempre decía, yo escribo lo que me gusta leer. Entonces, claro, a mí me gusta, pues eso, a mí no me gustan, digamos, las novelas aburridas, ¿no? Me gustan las novelas pues, que tengan acción, que atrapen al lector, ¿no? Entonces yo creo que esta es una novela, pues eso, que tiene mucha acción y que atrapa. Sobre todo que te remuevan algo, pues así hay. Es que algo bien ha hecho el autor. Manolo, tenemos algo africano por ahí. Ya puedes repetir. Difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Pero a lo mejor tiene un cel. Aquí, mándalo. Un cel. No venir, no venir. Era el típico toque Es igual, lo que sea. Lo que tú quieras. No, No. falta otro más. Sí, sí. Se queda esta y otra más. Voy a ver. Ahora lo hemos puesto en un compromiso. Un poema cel de alguno de los escritores. Va, pero no va a que venir, música. no va a venir. Ah, que no te los traigo. No va a venir. Porque eso es marroquí, eso es Claro. árabe. Bueno, hice una canción que titulé Argumentos. El futuro se convierte en pasado, sin darnos cuenta, tantos trenes se nos han escapado, que ya no hay vuelta, el tiempo vuela a su favor, y perdemos la ocasión. Te marchaste porque yo dejé la puerta abierta por mi forma de actuar, está mi vida desierta. Una vez más me equivoqué, qué difícil aprender. Pasa la vida, todo se olvida, pasa la vida, mira en tu interior, pasa la vida, todo se explica, pasa la vida, si descubres el error. Un amigo es un tesoro perdido, cuando se encuentra, la amistad no tiene precio ni olvido. Si la alimentas, el buen amigo siempre está. No lo tienes que llamar. Voy en busca de un lugar, sin límite ni frontera, donde todo es de verdad y la palabra sincera, y donde la razón no está. De parte del que grita más, pasa la vida, todo se olvida, pasa la vida, mira tu interior, pasa la vida, todo se explica, pasa la vida, si comprendes el error, solo mirando en tu interior, conocerás tu corazón. Pasa la vida, todo se olvida, pasa la vida, mira en tu interior, pasa la vida, todo se olvida, pasa la vida y hablará tu corazón. Bueno, vamos por la cereza del pastel, o por la guinda del pastel. Los 39. En el año 2001 tú escribes la trilogía La pérdida del paraíso, que se divide en tres partes: Guanajani, Corte de Navidad y Caribe. Bueno, hay una historia, hay una parte de esa historia de cuando Cristóbal Colón se embarca con la Pinta Niña de la Santa María y se va a buscar las Indias y no encuentra las Indias. Se encuentra con América delante, a Dios damos gracias. La Santa María naufraga,
Y la historia cuenta que 39 marineros se tuvieron que quedar en la isla La Española, que ahora es República Dominicana, Haití. Sobre eso no hay nada escrito. Y ahí está. Y ahí está. Ahí está la gracia, digamos, de por qué digamos, me interesé por esa historia, por eso es el título que se le ha puesto ahora, los 39, ¿no? Porque estamos hablando. A ver, o sea, siempre hay, digamos, algo que te impulsa a escribir una historia o una novela. Y en mi caso fue sencillamente una imagen, que precisamente es la imagen que sale en la portada de este libro, del primer libro de la trilogía, ¿no? Que es los 39 marineros en la playa de la Hispaniola que ven cómo se alejan las dos naves, la Pinta y la Niña, con Cristóbal Colón y el resto de sus compañeros. Ellos no pueden volver, sencillamente no pueden regresar porque no hay sitio. La Santa María embarrancó, curiosamente, el día de Navidad. ¿Por qué? Porque era una borrachera impresionante, celebraban las Navidades, las celebraban, digamos, en esa isla del Nuevo Mundo que estaban descubriendo, y entonces resulta que la Santa María, mientras estaban bebiendo todos los toneles de vino que llevaban, debe ser un vino infame, debe ser rancio, debe ser vinagre, con sabor amargo, yo que sé lo que sería, pero bueno, era alcohol, que era lo importante. Entonces se despistaron, la Santa María rompió amarras, se embarrancó y quedó totalmente destrozada. Entonces, claro, Cristóbal Colón dijo, pues aquí tienen que quedar 39, porque aquí no, la Pinta y la Niña, que son más pequeñas, son dos no cabéis todo. Entonces, la visión, la literatura es empatía, o sea, es tener empatía con lo que cuentas y empatía con los personajes que tú creas, ¿no? Entonces yo, digamos, repetir esta historia porque me metí en la piel, en los ojos, en las sensaciones de esos 39 que se quedan en una playa del fin del mundo, en una isla que no estaba en ningún mapa, y ven como su capitán Cristóbal Colón y los otros compañeros de viaje se alejan y se pierden en el horizonte. Y yo me pongo la piel de ellos y digo, debían estar horrorizadas, porque dice, este tío aquí nos ha dejado, es imposible que vuelva por nosotros, aunque me he dicho que sí, que volverá a por ellos, y estamos aquí en una isla que no está en los mapas, y qué va a ser de nosotros, ¿no? Entonces, qué va a ser de nosotros es lo que da origen, digamos, a estas tres novelas, que como es muy larga, se divide en tres partes, y aparte son tres partes que están muy bien porque la primera parte se llama Guanajaní. Guanajaní es la primera isla en la que desembarca Cristóbal Colón y los castellanos que iban con él. Pues es casi como una especie como de libro de viajes y libro de aventuras, ¿no? Pues Hay que ver, espera un momento, sí. Luis. Guanajaní, dentro de que los 39 tú has podido escribir lo que has querido, porque no había nada escrito, y la narrativa la has podido utilizar a tu antojo. Guanajaní no es así. No. Guanajaní es claro, la lectura de los diarios de Cristóbal Colón. Exactamente, claro. Yo para escribir esta novela no tengo que leer los diarios de Cristóbal Colón. Y aparte me fue muy bien, no solamente para saber, digamos, cuál era el punto de vista del almirante, sino también qué es lo que estaba buscando, ¿no? Lo que estaba buscando, o sea, hay que tener en cuenta que esto era una operación económica, puramente económica, que estaba patrocinada por la corona de Castilla. Aragón se desvinculó totalmente, digamos, del proyecto este, y Cristóbal Colón tenía muchísima envidia de Marco Polo, lo tenía, era, digamos, como su rival, ¿no? Estaba muy celoso de él, y entonces dijo, pues bueno, yo voy a encontrar una ruta que llegue al mismo destino donde llegó Marco Polo, o sea, las Indias, pero a través del océano, ¿no? Y bueno, y tuvo la suerte de tropezar con América, que estaba en medio, si no seguramente se hubiera perdido. O sea, tuvo la suerte de que tropezó con América, y bueno, ahí se quedó. Bueno, se quedó en las islas de las Antillas, ¿no? Que eran, digamos, las islas que estaban bordeando el continente
americano. Y entonces los videos de Cristóbal Colón te daban pues una idea de cómo era el almirante, ¿no? Porque el almirante llegaba, digamos, a estas poblaciones, iba descubriendo islas, las islas las bautizaba como le daba la gana, ¿no? Decía, la isla que tiene un árbol ahí en la cima, ya por ahí, la isla del árbol en la cima. Porque es una cosa muy divertida, pero que eso saben los diarios de Colón, ¿no? Como bautizaba las islas. Y él cuando llegaba, digamos, a las poblaciones nativas, desembarcaba, etcétera, etcétera, lo único que miraba era a ver si veía oro. El tío estaba totalmente obsesionado por el oro, estaba muy frustrado porque no veía oro. O sea, claro, se fijaba sobre todo en los collares de los caciques, porque ya sean, digamos, los jefes de las tribus, ¿no? Y miraba los decía, un poco hay aquí, malditas seas. Me han engañado, Marco Polo. ¿Pero qué es esto? Me estafaron, Marco Polo. Y entonces es que esto, claro, todo esto viene también porque yo cuento la historia, le cuento la historia no a través del personaje de Cristóbal Colón, que es un personaje bastante importante que sale en la primera parte, sino precisamente de los pequeños personajes que no salen en la historia. Ahí está la gracia, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta mucho un personaje que precisamente es el escribano, o sea, porque ahora hablaba una especie de idioma muy ininteligible, ¿no? Porque, bueno, todavía no se sabe de dónde narices era este hombre, ¿no? Y entonces había un escribano que era el que llevaba al pergamino todo más o menos lo que decía Cristóbal Colón. Y este es el personaje que me interesa, este es el personaje con el que yo me identifico, porque este, digamos, es el poeta de toda la historia, de esta historia épica, ¿no? Que es Marín de Urtubia. Otra cosa que es fascinante cuando escribí esta novela, es los nombres de los personajes. O sea, los nombres de los personajes existen todos, o sea, los 39 se llamaban así, y era casi todos eran o andaluces, o había también castellanos, y había también gente del norte, como Marín de Urtubia, que es de Navarra, ¿no? Entonces, cada uno tiene una personalidad, cada uno, o sea, todos, aparte hay una especie como de relación más o menos a lo que se dedicaba cada uno de ellos, de qué poblaciones eran, ¿no? Entonces, claro, cuando yo tropiezo con Marín de Urtubia, con ese nombre tan maravilloso, voy a hacer el protagonista y voy a hacer mi alter ego que es un escribano, tipo escribe, o sea que tiene una cierta cultura, una cierta sensibilidad, y es el, digamos, el que empieza a ver esos paisajes, esa gente, y se enamora del entorno, cosa que Cristóbal Colón era muy frío, y el tipo en los diarios de a bordo, pero yo digo, hombre, ¿habrá algún tipo de emoción sensorial del señor Cristóbal Colón cuando estaba viendo ese plano? No, ni lo más mínimo, ¿no? Ni lo más mínimo. Y luego está, digamos, el oponente, ¿no? El oponente, que es un personaje que es totalmente muy opuesto a Marín de Urtubia, que es Juan de la Plaza, que también tiene un nombre fantástico, Juan de la Plaza. Este tío es un guerrero, un militar, bestial, violento, etc. Y es eso, o sea, yo siempre cuando me preguntan, dice, a ver, ¿cuál es la niña de tus ojos, de todo lo que has escrito? Es muy difícil, eso te digo los 39. Los 39 lo digo por el proceso mágico de la escritura. Claro, los libros, pero bueno, dices, este libro me ha salido bien, este libro me ha salido mejor, este no tanto, tal y cual. Este libro es una inmersión, o sea, es literatura, yo digo, literatura inmersiva, que eso redunda también en el lector. O sea, cuando un autor se mete tantísimo en la historia, forzosamente, si lo hace más o menos bien, esto redunda en beneficio del lector, que también está totalmente metido en la historia. Yo, cuando escribí esta novela, que son 3 libros, lo hice en un año, o sea, en un año escribí más de 1000 páginas, porque son 3 libros, o sea, la novela es una trilogía, pues están todos relacionados, y este es el primer volumen. Yo no estaba aquí, pues, o sea, yo no estaba aquí, yo estaba en 1492 y yo estaba aquí, en esas islas, y estaba con esos personajes. Y gracias, digamos, a
a esta empatía, a este milagro que es de empatía, yo puedo decir que yo estaba haciendo un viaje astral. O sea, yo no estaba en este mundo. O sea, aparte estaba todo el santo día involucrado en lo que estaba narrando. O sea, estaba narrando, incluso, digamos, yo cuando cerraba los ojos para dormir, que dormía muy pocas horas, poquísimas horas, pues estaba precisamente imaginando lo que iba a ser el siguiente capítulo, cómo se iba a desarrollar la historia, estaba viendo los paisajes, estaba viendo las calamidades que pasaban, porque claro, la naturaleza sí era como muy bonita, pero realmente era muy dura, ¿no? Entonces había que si serpientes venenosas, que si plantas que eran también venenosas, un calor insoportable, porque claro, hay que tener en cuenta que los marinos castellanos pues iban pues, con sus camisolas y luego iban con sus corazas, iban con sus capacetes, etcétera, etcétera, y pasaban un calor espantoso. Aparte, olían a perros, o sea, olían fatal, ¿no? Entonces, los taínos, que era la población que había en esas islas, pues diría, pues estos tíos apestosos, pues yo digo, pues para ser dioses hay que ver lo mal que mueren, ¿no? Esta gente no se ha fallado nunca, ¿no? Entonces, todo esto está totalmente descrito, ¿no? Incluso están descritas, digamos, todas las enfermedades, luego las propiedades curativas de las hierbas que utilizaban los taínos para curar, la gastronomía, luego, por ejemplo, que es una cosa muy divertida, que eso está, digamos, en los diarios de Colón, ¿no? Colón pues cogió un colocón considerable cuando le dieron un cigarro habano, ¿no? El primer cigarro habano, ya hay un montón de hojas gigantescas, se pone a fumar y coge un mareo, un poco más, lo tienen que llevar en camilla a la Santa María, ¿no? Coge un colocón impresionante, ¿no? Y todas esas cosas, todos esos detalles, ¿no? O sea, la novela realmente para mí es pura magia, y yo digo, ¿cómo fui capaz de escribir eso con tantísimos detalles, con tantísima documentación, y que la documentación, digamos, no fastidia la historia, ¿no? Porque muchas veces un exceso de documentación puede jorobar la historia. Pero además, no solamente, claro, estamos hablando del 2001, justo empezaban a haber los ordenadores y esas cosas. No había ordenador en su casa, o sea... No había ni ordenadores, ni Google, ni Internet, ni nada que se le pareciera. Yo tenía que ir a la Biblioteca Central de Barcelona, cogía una mochila, llevaba un montón de libros ahí a la espalda y tenía que consultarlos, leerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y empaparme, o sea, de botánica, claro, en aquellos tiempos, ahora no, porque yo no me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que fue una cosa muy divertida, que al cabo de no sé cuántos años me llaman de televisión española y digo, José Luis Muñoz, usted, el escritor este que ha escrito este libro, sí, digo, hombre, queremos contar con usted para un programa sobre náutica. ¿Náutica? Oiga, ¿cómo que náutica? Yo me documenté para escribir este libro, que se me ha borrado de la cabeza, claro. Es que uno le escribió y le digo, este tío, ¿cómo canta náutica? No tengo ni picote ni idea, me echan aquí. Yo no llego, vamos, a ninguna parte cuando tengo la cosa. Es una clase, puedo deciros que yo ya los he leído los tres, es una clase magistral de botánica, de biología, sobre peces, sobre plantas curativas, sobre plantas que se pueden comer, o sea, es una maravilla. Y yo me acuerdo que iba leyendo y yo le llamaba y le decía, José Luis, ¿tú vas a pescar? No. Claro, un pez de pescar en toda mi vida. Bueno, lo único, esto es un huerto urbano, lo único que han plantado, no han plantado nada más. Y hay una cantidad de plantas, de medicinales, además, plantas que utilizaban como para escribir, que extraían tinta, sí, que servían de papel. Luego hay un bichito que nos encanta, que es los cocuyos. Así, eso es muy bonito, los cocuyos son como luciérnagas. Y hay una escena que es preciosa, que es una chica que se envuelve en cocuyos, entonces es toda luz, una de las nativas es toda luz, entonces se ilumina como el firmamento, y Marín Dultuya, que es muy enamoradizo, se queda pasado. Porque también es una cosa que yo creo que hay que resaltar mucho de la novela, es una novela de amor. Es una novela de amor, hay unos amores totalmente pasionales, que es una de las cosas que yo siempre quiero
reivindicar, ¿no? Sobre todo contra esta leyenda negra, ¿no? Que sobre todo pues viene precisamente de los amigos que tenemos aquí enfrente, ¿no? De los del periodo de Gibraltar, ¿no? De los ingleses, ¿no? Que pues, claro, era otra potencia marítima y entonces intentaron desprestigiar siempre lo que hizo España, la colonización española, ¿no? Pero claro, yo a los hechos me remito siempre, ¿no? Yo digo, bueno, y es que yo, por ejemplo, voy, digamos, a los países de Latinoamérica, que he visitado bastantes, ¿no? Bastantes, y veo indígenas. En cambio voy a Estados Unidos y ahí no veo muchos nativos, están todos ahí metidos en las reservas, los 4 que quedaban, pero la mayoría los exterminaron, ¿no? Y España en Latinoamérica no solamente dejó una cultura extraordinaria, sino que dejó un idioma, dejó unas ciudades fantásticas, extraordinarias, catedrales, universidades, o sea, realmente, o sea, y no exterminó a las poblaciones, que se hicieron muchas barbaridades, evidentemente, que se hicieron unas matanzas espantosas, evidentemente, que si muchas veces hubo muchas violaciones, evidentemente, pero también hubo historias de amor que yo los cuento en mi novela, precisamente, ¿no? Porque de ahí surge, digamos, ese término maravilloso que es el mestizaje entre razas, ¿no? Entonces, evidentemente que había muchos colonos españoles que eran malos, malísimos, ¿no? Como saben en mi novela, pero había otros que realmente, pues, digamos que se interrelacionaron con la población. O sea, que se enamoraron de las nativas, incluso que se llegaron a casar con ellas, ¿no? Entonces eso también, digamos, que está en la novela, y, bueno, digamos, es un punto a favor de la colonización española, ¿no? Que hay mucha gente, por ejemplo, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Sobre todo los presidentes de México, que están con nosotros, que tenemos que pedir perdón, y yo digo, pide perdón usted mismo, que se llama, que es un español. Yo no fui a México a colonizar, usted sí, o sus antecesores, sí, ¿no? Le digo, perdón, que pida el mismo. Es algo, me aculpa. Bueno, ¿cuándo veremos la película? Voy. Bueno, para poder disfrutar de la serie... La serie es otra historia. Claro, es que también voy a pedir un pequeño resumen de cómo esta novela se convierte en serie televisiva. Pero para entender lo que van a ver en la serie, primero hay que ver eso. Sí, claro, evidentemente. Luego el segundo volumen es la serie. Sí. Pues claro. Pues la serie es una cosa mágica, porque entonces resulta que un tal señor que se llama Max Lenke, que fue uno de los directores de la serie Isabel la Católica, pues estaba paseando un día por la cuesta de Moyano, de Madrid, que es donde están las librerías de Viajo, y tropezó con uno de los libros de la trilogía, concretamente con Fuerte Navidad. Lo estuvo ojeando y dijo, esta historia, este tío cuenta la historia que no se sabía, que no se conoce, ¿no? Lo que pasó a los 39. Entonces, para algo sirven las redes sociales, me contactó a través de Facebook, buscó José Luis Muñoz y entonces se puso en contacto conmigo y me dijo, ¿tú eres el José Luis Muñoz que ha escrito esta novela? Y yo, sí, soy yo. Mira, yo soy un director de cine y también de televisión y es que tu novela me gusta mucho y bueno, me gustaría hablar contigo pues, para una posible adaptación. Digo, estupendo. Pues, ¿dónde vives? Digo, el Valle de Arán. Pues alquilo un coche desde Madrid y me subo al Valle de Arán. Y se subió al Valle de Arán con un productor mexicano que luego se dejó del proyecto, porque estuvo, digamos, al principio. Estuvieron en el Valle de Arán unos cuantos días, alojados en mi casa, y estuvimos hablando, o sea, más excelente, pero entusiasmado, ¿no? Diciendo, este es el proyecto de mi vida, esta es la historia que yo siempre he querido contar, ¿no? Y yo, pues bueno, estupendo, entonces, bueno, firmamos una especie de contrato que yo lo actualizaba pues, para que moviera, digamos, este proyecto pues, por todas las productoras habidas y por haber. Y realmente esta persona, más lente, pues ha sido el artífice de que esta serie llegara a buen fin, ¿no? Porque lo estuvo moviendo, yo creo que lo estuvo moviendo casi durante 10 años. O sea, claro, las cosas del cine tienen mucha más complejidad, digamos, que las cosas relacionadas con la literatura, ¿no?
Y finalmente, al cabo ya de muchísimos años, yo digo, bueno, esto ya, bueno, proyecto tecnológico de aquellos que crean siempre el cajón, ¿no? Y a lo mejor, no sé, mi tataranieto, a lo mejor te dirá, mira, esta es mi tatarabuelo, y digo, mira, igual, fíjate, qué cosa más bonita, empezó mi tatarabuelo y ahora yo la puedo ver en el cine. Pues no, pues resulta que al final llegó a un acuerdo con una productora aquí muy importante, que es Sequoia Films, que es la también ha producido la serie del Zorro. Es una productora hispano-norteamericana que tiene sede en Tres Cantos y en Granada. Y bueno, y ellas pues, le han facilitado pues, toda la producción. Entonces la serie se rodó en Huelva, se rodó en las Islas Canarias y se rodó en la selva de Colombia. Es una coproducción entre España y Colombia. Yo he visto imágenes, lástima que no os habéis podido ver vosotros. Queríamos que vierais el trailer de Strangers, porque no se puede hacer un público. Y las imágenes son espectaculares. Cuando he visto el trailer, digo, bueno, ¿qué ha hecho tú? Una maravilla. Una superproducción de Hollywood. Hugo Silva, el protagonista, ¿no? Hugo Silva es el protagonista. Se llama la serie. Los 39. Y la serie se va a dar seguramente por televisión a partir de enero del 2026. Yo voy a tener el privilegio, ya me he comprado un babero, el día 4 de noviembre, la van a proyectar los 2 primeros capítulos en pantalla grande, en pantalla de cine en Barcelona, en un festival de series. Están, digamos, las mejores series de la temporada que viene y va a estar los 39. Entonces ya me compro un babero para las balas y me pondré ahí. Pero claro, ver una cosa que tú has escrito, un momento escrito, ahí en pantalla grande, que yo no debe ser extraordinario. Serán 6 capítulos a partir de enero, no sabemos la fecha, no sabéis, lo va a anunciar a bombo y platillo, no os preocupéis que lo enteraréis. Son 6 capítulos de 50 minutos cada uno y nada, esperemos que la disfrutéis, pero recordad esto, si no leéis eso no entenderéis muchas cosas de la serie. ¿Sabéis en qué cadena? La TV1, La primera cadena. televisión española. En Latinoamérica ya se está viendo, porque ahí, no sé por qué, ahí la están viendo en abierto en Amazon Prime Latinoamérica, y entonces tengo yo precisamente estos amigos argentinos que me han ayudado con los argentinismos en Monrovia, la han visto y dicen que es fabuloso. Les ha gustado muchísimo, digo, bueno, pues qué bien. La puntuación que tiene. Sí, tiene un 7,8 de puntuación, o sea, casi está muy bien. un notable alto, o sea, está muy bien. Bueno, estoy deseando verla. Aparte lo voy a ver al lado del director, si algo no me gusta, me dice, ¿qué has hecho? Te lo has cambiado. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a terminar satisfechos, Manolo. Satisfechísimo. Muy satisfecho de encontrarlo, de conocerlo, la verdad, y de esa bueno, vamos. Satisfecho por llevar 67 años creciendo, disfrutando lo sencillo sin complejos, la cabeza amueblada, o eso creo. Satisfecho porque siempre veo el vaso medio lleno, por sentir que estoy usando bien mi tiempo. Cada día sueño más y duermo menos. Es perfecto mantener conversaciones con mi perro, que no acabe un solo día sin un beso. Satisfecho estoy. Satisfecho de vivir. Satisfecho de sentirme así. Todo lo que tengo es vida y la quiero.
grande es la partida al desaliento de intentar aprovechar cada momento y contar con mi guitarra lo que pienso. Satisfecho por llevar toda mi vida sonriendo, por querer a tanta gente como quiero y tener tantos amigos en el Facebook. Es perfecto contemplar cada noche el firmamento, que no haya marejada en el estrecho. Satisfecho estoy, satisfecho de vivir, satisfecho de sentirme